Doctor Fuentes, cuando usted guste. Muy buenas noches, Jorge, ¿me confirma? ¿Vemos pantalla? Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de su capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco y hipertensión pulmonar. Queremos darle las gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un verdadero privilegio y honor estar, digamos, como moderador el día de hoy junto con Alejandro Dueñas y el doctor Efraín Gómez para participar en este intercambio de conocimiento científico en pro de la mejoría de todos nuestros pacientes con falla cardíaca y en general con todos nuestros pacientes con esta condición fisiopatológica muy frecuente. Es para mí un privilegio, un verdadero privilegio presentar al doctor Efraín Gómez. Doctor Efraín Gómez yo creo que no necesita presentación, es médico especialista en medicina interna, cardiología, cuidado intensivo. Doctor Efraín Gómez es además el director de la unidad de cuidados coronarios de la Clínica Chayo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, maestro de muchísimos cardiólogos, de muchísimas generaciones de cardiólogos. Mi maestro, además, estoy acompañado con el doctor Alejandro Dueñas. El doctor Alejandro Dueñas, médico internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, actualmente cursando el Fellow de Cardiología también en la misma institución. Quien nos acompaña y pues quien les habla, Sergio Fuentes, médico cardiólogo de la Clínica de Los Nogales de la ciudad de Bogotá. Vamos a iniciar este webinar, digamos, haciendo inicialmente una referencia teórica con respecto a esta condición, a la hipercalemia, ¿sí? Digamos que siempre hemos nosotros en nuestra práctica convivido con esta condición fisiopatológica. Sin embargo, hoy por hoy nos hemos dado cuenta y a medida que avanzamos en el conocimiento y en la titulación de la terapia médica, sobre todo nosotros como cardiólogos, en los pacientes con falla cardíaca, cómo se vuelve cada vez más relevante y un tópico que requiere especial atención, especial abordaje diagnóstico y terapéutico. Hoy por hoy tenemos un arsenal terapéutico fabuloso que ha llegado para quedarse definitivamente y para ayudarnos a llevar a los pacientes a su mejor dosificación para mejorar la sobrevida. Vamos a iniciar hablando unas generalidades con respecto a la hipercalemia. Les quiero hablar del potasio. Recordarles que es el catión más abundante que tenemos en el organismo, se presenta de manera intracelular aproximadamente en un 98%, 2% extracelular, tiene una regulación estrecha a pesar, digamos, que la ingesta puede ser regular, no es tan regular, no la podemos cuantificar de manera tan precisa, pero la regulación a nivel intracelular y a nivel tisular es muy estrecha en estos pacientes. Hacemos una medición sérica del potasio para nosotros saber cuáles son los niveles terapéuticos que tenemos con nuestros pacientes. Los niveles séricos normales, tener la referencia está entre 3.5 y 5 milequivalentes aproximadamente, puede variar ligeramente dependiendo de entre un laboratorio y otro. Y las alteraciones fisiopatológicas o las alteraciones que nosotros podemos encontrar en los pacientes que presentan este trastorno hidroelectrolítico afectan las membranas y el sistema de conducción eléctrico. Es por esta razón que es tan importante para nosotros monitorizar las alteraciones eléctricas que tenemos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Con respecto a la clasificación, hay muchas controversias en los corredores de los hospitales cuando uno pregunta qué es hipercalemia. ¿A partir de cuándo hablamos nosotros de hipercalemia? Unos dicen 5, otros dicen 5.5, 5.1 mayor a 5.1 con cambios electrocardiográficos. La clasificación de hipercalemia, basada en los niveles séricos de potasio, nos dice que por encima de 5 milequivalentes litros, nosotros hablamos de hipercalemia. ¿Cuándo es hipercalemia leve, moderada o severa? Hablamos de hipercalemia leve cuando tenemos niveles séricos de entre 5 y 5.5, hipercalemia moderada cuando esté entre 5.5 y 6, y hablamos de hipercalemia severa cuando los niveles séricos son mayores o iguales a 6 milequivalentes litros. Pero no solo eso, hay otra clasificación en la cual nosotros tenemos en cuenta la recurrencia de la hipercalemia. Hablamos de una hipercalemia aguda cuando tenemos un episodio al año, y hablamos ya, digamos, de una hipercalemia mayor, una hipercalemia ya crónica cuando presentamos 2 o más episodios a lo largo del año. 5 puntos cardinales que quiero mencionar con respecto a la hipercalemia. Acá les quiero hacer estos como hot topics con respecto a la probabilidad de hipercalemia.
aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular. En estos pacientes, cuando disminuye el filtrado glomerular, recordemos que en nuestros compañeros nefrólogos, pues digamos una complicación frecuente y potencialmente peligrosa es la hipercalemia, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros hagamos una correlación muy estrecha en los pacientes que tienen falla renal e hipercalemia. Las comorbilidades más frecuentes en falla cardíaca también se asocian y aumentan la probabilidad de tener hipercalemia. No obstante, pues digamos recordar que aquellos pacientes que tienen comorbilidades como la hipertensión arterial resistente, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica avanzada tienen un porcentaje de aparición de esta complicación altísimo. Vean nada más, acá en la hipertensión resistente la frecuencia puede llegar hasta un 17% en los pacientes que reciben terapia con antagonistas de receptores de mineralocorticoides, y observen en esta gráfica cómo hasta un 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar hipercalemia, de manera que no es una condición que debamos subestimar. La enfermedad renal crónica se asocia también a una disminución en la redistribución intracelular del potasio. Por lo tanto, en estos pacientes, ya como lo mencionaba previamente, la enfermedad renal crónica, pues digamos que va asociada y una relación directamente proporcional con la aparición de hipercalemia. Es una condición recurrente, no solamente por los fármacos que nosotros utilizamos, sino porque los mecanismos fisiopatológicos que se presentan a nivel de la nefrona distal también ocasionan una alteración en el mecanismo de la acción de la aldosterona. Por lo tanto, pues vamos a encontrar altas tasas de recurrencia en nuestros pacientes. Y pensar siempre, por favor, que hipercalemia equivale a aumento de la mortalidad. ¿Y cuándo equivale a aumento de la mortalidad? No tanto cuándo, sino en qué escenarios. Digamos que para hablar de aumento de la mortalidad en hipercalemia tenemos efectos que van a ser directos y unos efectos que van a ser indirectos. Conocido el tema de las arritmias, que en los pacientes con hipercalemia, principalmente las taquiarritmias tipo FB, fibrilación ventricular o taquicardias ventriculares, los cambios electrocardiográficos que encontramos en los pacientes inicialmente con T picudas. Posteriormente vamos a encontrar una disociación, un ensanchamiento del complejo QRS con la aparición de taquiarritmias. También se pueden encontrar bloqueos auriculoventriculares avanzados en estos pacientes con hipercalemia, pero una condición que quiero resaltarles y que afecta de manera indirecta la mortalidad de los pacientes es la limitación en la prescripción de la terapia modificadora de enfermedad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es por la inmensa mayoría de los aquí presentes conocido que hoy por hoy la cuadriterapia o la terapia fundacional en falla cardíaca mejora la sobrevida de los pacientes, disminuye la mortalidad de nuestros pacientes, disminuye los reingresos hospitalarios, mejora la clase funcional, y la hipercalemia per se, por la limitación sobre todo y principalmente en la prescripción de antagonistas de receptores de mineralocorticoides, afecta directamente estos desenlaces. Tener en cuenta, por favor, que de manera indirecta la hipercalemia se vuelve un problema para la titulación de la terapia modificadora de enfermedad en falla cardíaca. Y miren esta gráfica es una gráfica muy conocida también, donde en la parte izquierda observamos que la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca que no son tratados llega a un porcentaje alto, específicamente en esta cohorte de pacientes, un 17%, pero vean qué sucede cuando nosotros agregamos a esa terapia antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Tenemos terapia con, en ese momento, digamos que todavía utilizaba más de lo que lo podemos utilizar hoy, la terapia con IECA o ARA2 versus la terapia ARNI. Cuando nosotros adicionamos terapia con ARM, lográbamos disminuir la mortalidad incluso hasta un 7%. Pero observen, cuando nosotros tenemos la cuadriterapia, incluso cuando optimizamos la cuadriterapia con control de frecuencia, cómo la mortalidad se disminuye significativamente, hasta un 4.2% versus un 17% en aquellos pacientes que no son tratados. Por lo tanto, pensar nosotros que nos limitamos a la titulación de la terapia modificadora, pues por supuesto que se va a ver reflejado en la mortalidad de nuestros pacientes y en los pacientes con insuficiencia cardíaca, así como también en las hospitalizaciones y en la mejoría de la clase funcional. Esta gráfica es una gráfica muy bonita que se publicó en Circulation en el año 2018, publicada por el doctor Julio Núñez, un amigo de la casa, en la cual pues observamos que en el momento en que empieza a incrementarse los niveles séricos de potasio, la mortalidad empieza a incrementarse. Y observen ustedes cómo cuando tenemos hipercalemias severas por encima de 6, la mortalidad se incrementa. No sin dejar de mencionar que la hipocalemia, así como la hipercalemia, también representa un factor de mortalidad para nosotros en nuestros pacientes. Sin embargo, pues digamos la complicación, el motivo de esta discusión, vamos a centrarnos acá en la hipercalemia inducida por terapia farmacológica,
Y observen esta otra gráfica también del doctor Collins, que se publicó en el 2017, en la cual observamos que en la medida que aumentan los niveles séricos de potasio y se asocian las comorbilidades aquí descritas, la mortalidad de los pacientes aumenta. Observen un grupo control en aquellos pacientes que no tienen antecedentes como diabetes, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, la mortalidad es muy inferior comparado con aquellos pacientes diabéticos con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica y ni hablar de la asociación de falla cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. En la medida en que tengamos mayor asociación de comorbilidades, la hipercalemia es más maligna, es mortal, ¿sí? Aumenta la mortalidad en estos pacientes, por lo tanto, nos llenamos de razones para buscar estrategias de intervención. Y observen qué pasa en la nefrona distal. Todo lo que usted observa en esta gráfica, en rojo, son las condiciones que favorecen la hipercalemia. Observen que la depresión de volumen, la hipovolemia, alguna terapia farmacológica, como algunos antibióticos y algunas condiciones, algunas enfermedades pueden ocasionar esta condición, ¿sí? Y les quiero mostrar acá también que en la medida que nosotros tengamos mayores niveles séricos de potasio, va a incrementarse las alteraciones electrocardiográficas. Inicialmente tenemos QRS estrechos con ondas T que son de morfología normal. En la medida que tenemos hipercalemias moderadas, empezamos a encontrar cambios electrocardiográficos como T picudas y observen en hipercalemias severas como presentamos un ensanchamiento del complejo QRS, lo que favorece la aparición de arritmias malignas. Y quiero mostrarles acá, esta es una tabla donde se nos ilustra diferentes medicamentos y cómo esos medicamentos tienen un mecanismo específico para generar hipercalemia, pero acá específicamente me interesa llamarles la atención en una condición, yo creo que muy poco tenemos en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros como clínicos, como internistas, cardiólogos, nefrólogos, tenemos en cuenta que medicamentos como los beta bloqueadores o como los digitálicos favorecen la aparición de hipercalemia? Si bien no se asocia de manera directa, ¿sí? Cada vez que nosotros iniciamos la terapia con betabloqueador, iniciamos la terapia con digitálicos, estamos favoreciendo mecanismos a nivel celular que va a favorecer que otros medicamentos que sí tienen un mecanismo directo para ocasionar hipercalemia, pues hagan su cometido y empiece a elevar los niveles séricos de potasio. De manera tal que recuerden que desde que nosotros iniciamos terapia betabloqueadora, estamos favoreciendo un escenario para que esta alteración se empiece a presentar. 3 estudios pivotales, los estudios pivotales de los ARM, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Yo creo que ya nosotros, la nueva generación de médicos, pues ya nacimos en el momento cuando ya la espironolactona y eplerenona, pues ya era una realidad, ya era algo del día a día en nuestros pacientes. Estos estudios han venido saliendo y acá estos han sido los estudios que generaron esta recomendación. Yo creo que ninguno de los aquí presentes tiene duda con respecto a la indicación de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides en falla cardíaca. Como le muestro en la tabla, tiene una indicación 1A, por lo tanto, nadie duda del beneficio en estos pacientes. Y observen las dosis que nosotros utilizamos. Lo que es más frecuente nosotros observamos es que utilizamos dosis de 25 miligramos vía oral día en los pacientes con espironolactona, con eplerenona, en aquellos pacientes que no podemos, por condiciones clínicas individuales, pues iniciar con espironolactona. La guía recomienda que la dosis tiene que llevarse a 50 miligramos. Sin embargo, les quiero mencionar, pues digamos que en los diferentes estudios, el RAILS, el énfasis y el EFESUS, no hubo un beneficio. Si nosotros entramos a ver ya, digamos, la letra menú del estudio, vemos que en cierto subgrupo de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que desarrollaban enfermedad renal crónica, ¿sí? Ajustábamos la terapia modificadora, se ajustaba la terapia modificadora, la dosis que recibían de los ARM. Sin embargo, no habían diferencias globalmente, ¿sí? Digamos que ya hay que ver un grupo específico de pacientes entre la dosis de 25 a 50 miligramos. Esto nos permite, digamos, titular la dosis iniciando en una dosis no tan altas o no tratar de llevar la dosis tan altas, porque nosotros cuando llevamos los pacientes a 50 miligramos, no hay beneficio neto a favor de mortalidad entre una y otra dosis, pero sí empezamos a encontrar agudización de la enfermedad renal, presencia de enfermedad renal o incluso hipercalemias leves, moderadas o severas. Y acá les traigo los algoritmos que se presentan en la guía de práctica clínica. Acá tenemos la guía europea, tenemos la guía americana, y ya hay una indicación, digamos, 1A, ninguno de los aquí presentes, yo sé que duda la indicación de la terapia con betabloqueadores, de la terapia ARNI, de la terapia con ARM, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, ¿sí? Y estos pacientes, las recomendaciones se deben llevar a las dosis máximas, ¿sí? Pero
la enfermedad renal y la hipercalemia constituyen las principales limitantes para llevar a los pacientes a las dosis óptimas, ¿sí? Y ya en las guías se empieza a plantear nuevas estrategias farmacológicas que disponemos hoy, unas en Colombia, otras no, para lograr controlar esta condición y llevar a la dosis más alta tolerada por el paciente los medicamentos que han demostrado beneficios con respecto a mortalidad. La reducción o la titulación, la reducción de la titulación o la interrupción de la terapia de los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona se ha asociado con un aumento en la mortalidad, doble de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica y falla cardíaca. Pacientes con falla cardíaca, la interrupción se asocia con aumento en la mortalidad por todas las causas, no solamente por causas cardiovasculares. Y en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, esto no es una condición solamente de cardiólogos, nefrólogos, sino de todos los clínicos, ¿sí? Reducir o suspender la terapia con IECARA-2, ¿sí? Asociado a hipercalemia, puede aumentar el riesgo de mortalidad por todas las causas en comparación con los pacientes que continúan la terapia. Yo creo que no hay duda con respecto a los beneficios, nuevamente insistimos en ello, yo creo que es una posición transversal de todos los clínicos que manejamos estos pacientes. Y vean ustedes también en esta gráfica cómo la hipercalemia es una condición recurrente. Cuando nosotros titulamos los medicamentos, podemos observar nuevos episodios, un incremento en los episodios, en la recurrencia de hipercalemia y cómo la mortalidad también en aquellos pacientes que reciben la terapia versus que no la reciben incluso puede llegarse a triplicar. Eso es un mensaje supremamente importante que quiero que tengan muy presente cuando manejen esta condición. Y observen que también en diferentes estudios que se han publicado hay una asociación directa que suspender o descontinuar la terapia se asocia a mortalidad en aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada, hospitalizaciones, y todo eso conlleva, por supuesto, aumento de costos y aumento de la morbimortalidad en los diferentes grupos. Y vean acá, cuando hay cambios en la terapia cardiovascular, desde el momento de la admisión hasta el alta, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia y reciben terapia con IECA, ARA2 o antagonistas de receptores de mineralocorticoides, no se hace cambios. Entonces, digamos que es una condición que genera también temor a la hora de nosotros buscar estrategias para llevar a dosis máximas toleradas. Y tanto más, observen acá que disminuir la dosis o discontinuarla, pues también aumenta la mortalidad a 180 días en este estudio que observamos acá. De manera tal que desde el año 2018, identificando bajo todo este marco teórico las complicaciones, se ha venido generando una serie de consensos y recomendaciones de las diferentes sociedades científicas para establecer unas estrategias, no solamente buscando ajustar la dosis, que era como antiguamente lo hacíamos, ¿sí? Yo creo que yo alcancé a vivir un poco, recuerdo mucho la experiencia hace muchos años cuando tratábamos de disminuir dosis buscando control del deterioro de la función renal, de la hipercalemia, pero hoy por hoy tenemos estrategias farmacológicas que nos permiten no solamente disminuir la dosis o suspender los medicamentos, sino continuarlos y llevarlos a las dosis más altas toleradas por los pacientes. Consensos de cardiólogos, consensos de nefrólogos, consensos incluso, digamos, donde hay asociaciones entre cardiólogos y nefrólogos que han ofrecido algoritmos para el tratamiento, guías CADIGO también que han hecho planteamiento para el control de la hipercalemia, y un consenso fabuloso que los invito a consultar de la Sociedad Europea de Cardiología, asociado pues junto a la Sociedad Española de Medicina Interna, donde hay unos algoritmos espectaculares para el abordaje de estos pacientes. De manera tal que hay unas moléculas que vamos a discutir también, que nos son útiles, los quelantes de potasio para utilizar en el día a día, ya los tenemos disponibles en Colombia y pues se constituyen también como una herramienta en el arsenal terapéutico para titular la dosis de todos los medicamentos de nuestros pacientes. ¿Qué recomendaciones les ofrezco yo en el abordaje de los pacientes con hipercalemia? Hay que establecer la causa, la gravedad, la persistencia y la reversibilidad, ¿sí? Cada caso hay que evaluarse de manera individual. Identificar los pacientes con riesgo de nuevos episodios de hipercalemia para ajustar tratamiento y dosis. Recuerden, en estos momentos estamos pensando en llevar a la dosis máxima tolerada, no en disminuir, no en discontinuar, no en disminuir, no en suspender. Considerar fármacos que reduzcan y estabilicen el potasio, dependiendo de la disponibilidad y la indicación en cada paciente. Y hay que hacer un seguimiento estrecho de la función renal y electrolitos. Eso es fundamental. La creatinina y el potasio para nosotros
prácticamente como cardiólogos que trabajamos en falla cardíaca, se constituyen prácticamente como signos vitales, así como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina y el potasio. Es mandatorio tener ese dato en la cabecera del paciente. Y con base en estas recomendaciones vamos a hacer unos abordajes diagnósticos y terapéuticos con respecto a unos casos clínicos. ¿Listo? Iniciamos con el caso clínico número 1. Los dejo con el doctor Alejandro. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar acá esta noche. Vamos a ir desglosando unos casos que tenemos, partiendo desde paciente ambulatorio hasta paciente hospitalizado, en donde pues queremos ver el abordaje que podríamos tener en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no, pues el primer casito, vamos a irnos al escenario ambulatorio. Es un paciente masculino, 60 años, natural Bogotá, procedente de Bogotá, ocupaciones conductor. Pues como tal asiste a consulta para la titulación de toda la terapia médica óptima de su falla cardíaca. A su interrogatorio de importancia que manifiesta un deterioro clínico hasta clase funcional NIHA 2-3, asociado a endopnea, sin otros síntomas asociados a congestión. Dentro de sus antecedentes como tal, etiología de su falla cardíaca, isquemia, una cardiopatía en fase dilatada con una fracción de eyección del 31%, antecedente de fibrilación auricular crónica, un portador de CDI, enfermedad renal crónica estadio 3B, diabético tipo 2, con una hipercalemia crónica ya conocida en su seguimiento, niveles que oscilaban en 5.1 a 5.7 mil equivalentes litro. Dentro de su manejo inicial de falla y de titulación que veníamos aportándole al paciente, venía con bisoprolol 2.5 miligramos cada 12 horas, valsartán 40 miligramos día, furosemida 40 miligramos día, rosuvastatina 40 miligramos día, rivaroxaban 15 miligramos, omeprazol 20 miligramos y metformina 850 miligramos. Esto era el panorama de nuestro paciente. Dentro de lo que valoramos en su consulta de titulación, una creatinina en 1.7, estimamos una tasa de filtración glomerular por seca de EPI en 41 ml minuto 1.73 metro cuadrado, con un potasio sérico en 5.5. Dentro del seguimiento de su enfermedad coronaria, de su falla cardíaca, un perfil que tenemos una hemoglobina de 14,2, glucosa de 123, sodio de 138, un NT-proBNP en 2651, una hemoglobina glicosilada de 6,9, colesterol total de 145, triglicéridos de 127, un HDL de 42 y un LDL de 50, contextualizando un paciente que desde el punto de vista de comorbilidades para su enfermedad coronaria veníamos pues controlando adecuadamente con metas de LDL, con metas de hemoglobina glicosilada en el contexto de paciente diabético tipo 2. Bueno, el electrocardiograma que nos aporta el paciente a la consulta, vemos un paciente con ritmo de fibrilación auricular, una frecuencia ventricular lenta, dentro pues, de los hallazgos sistemáticos electrocardiográficos, vemos un QRS que está en rangos normales, pero llama la atención esas ondas de isquemia subepicárdica que vemos en la cara anteroceptal y lateral, sin otro hallazgo relevante pues, al momento de su revisión. Y bueno, partiendo de este caso, lo que veníamos hablando, ¿no? Uno de los escenarios en la titulación de la terapia médica óptima siempre es, venga, ¿qué pasa con la formulación de todos estos medicamentos que interactúan y son fundamentales en la terapia médica óptima, que tienen ahí su acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, conociendo pues todo el escenario de la mejoría de la sobrevida, ¿qué pasa con la hipercalemia? Entonces nos enfrentamos a esa disyuntiva de qué hacemos con el riesgo que puede provocar la hipercalemia, ajustamos o suspendemos la terapia, qué pronóstico adverso pueden tener nuestros pacientes. Entonces, partiendo de esto, pues queremos exponer ciertas preguntas y pues no, acá los profes que nos guíen en qué abordaje sería como el más óptimo a cada uno de estos pacientes, ya más este paciente que viene en titulación y en su manejo crónico de terapia para falla cardíaca. Entonces, una de las primeras preguntas es, venga, optimizamos el manejo con furosemida para tratar la hipercalemia. Entonces, el doctor Fuentes, no sé qué concepto nos puede dar acerca de esto. Bueno, súper pregunta porque, ve Alejandro y el doctor Gómez me acompaña en la respuesta. Es más que claro que siempre nosotros hemos pensado, ¿sí? Y hemos tenido en la cabeza y los algoritmos de las guías de práctica clínica
muestran la furosemida para el manejo del hipercalemia. Sí, de hecho, yo creo que cuando nosotros en nuestra formación clínica, como internos, como residentes, pues veíamos esos pacientes en el servicio de urgencias y decíamos, carajo, pues bueno, es un paciente congestivo. Siempre la furosemida ha sido una herramienta, digamos, para manejar la hipercalemia, ¿sí? Sin embargo, esto ha cambiado mucho y hemos aprendido mucho en nuestra práctica y vemos, observamos qué pasa con esos pacientes. Le hablo de pronto mi día a día en falla cardíaca, utilizar la furosemida cuando no está indicada, ¿sí? Como recordamos en el algoritmo, la recomendación es nivel 1 de diurético de asa en aquellos pacientes que tienen congestión. Pero en este paciente específicamente no teníamos congestión, no tenía síntomas de congestión. Entonces, utilizar furosemida en aquellos pacientes que no tienen congestión, ¿sí? En falla cardíaca específicamente, digamos, se puede constituir en un problema porque estamos utilizando una terapia depletiva en aquellos pacientes que buscamos titular la terapia modificadora. Si bien la hipercalemia es un problema, la hipotensión también, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a depletar los pacientes, utilizar diurético de asa y no tienen signos de congestión, lo que estamos haciendo es muchas veces hipoperfundir el paciente, hipoperfundir el riñón, ¿sí? Ocasionar hipotensión. Eso va a ocasionar, digamos, un deterioro en la función renal de nuestros pacientes. También observamos que hay incremento de riesgo de gota, riesgo de diabetes. Puede finalmente desencadenar en una depresión de volumen significativa, tumba la perfusión de la nefrona distal y eso afecta los efectos fisiológicos que mencionamos al principio de la presentación, puede empeorar la función renal, en efecto puede disminuir los niveles séricos de potasio, pero recordar que la furosemida es útil solamente pensando en aquellos pacientes congestivos, ¿sí? Sin que represente, digamos, muchas veces un beneficio en aquellos pacientes que no tienen congestión, todo lo contrario puede ocasionar un problema en la titulación de la terapia modificadora. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, planteando lo que siempre hemos recordado y lo que hemos hablado durante el transcurso de la charla, uno dice, venga, el manejo médico óptimo es fundamental en estos pacientes, ¿no? Pero entonces, en el caso de este paciente, que pues venía en titulación, profe Efraín, no sé, ¿usted qué piensa? ¿Reducimos, suspendemos o hacemos modificaciones en la terapia, pues en este momento que teníamos valsartán y su titulación, pues que la estábamos manejando? No sé, el profe, ¿qué opinión tenga acerca de esto? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Es muy importante tener varias consideraciones en el sentido de la utilización de los medicamentos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y definitivamente suspender o dar dosis subóptimas de los medicamentos que definitivamente tienen un efecto cardioprotector y renoprotector no se convierte en una idea adecuada. Ya lo había mencionado Sergio en la presentación inicial, en el cual no es conveniente la subtitulación o la disminución de la dosis o incluso suspensión de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Si nosotros vemos en hipercalemia, en insuficiencia cardíaca, existen muchísimas necesidades insatisfechas, no solamente en cardiología, sino en el manejo de los pacientes cardiorrenales, y se convierte en un dilema terapéutico en el manejo de la hipercalemia mientras se intenta optimizar el tratamiento de la terapia del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen muchas razones que justifican sin duda alguna la necesidad de optimizar el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca a pesar de ese balance en el riesgo de presentar una hipercalemia. Y definitivamente la combinación del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los beta bloqueadores, de los antagonistas de mineralocorticoides y su efecto en conjunto disminuyen la mortalidad en un 73% a 2 años cuando se comparan con los inhibidores de la sistema renina angiotensina, aldosterona y los beta bloqueadores, lo cual trae una prolongación de la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca hasta de 6 años más. El grado de beneficio es completamente independiente de cada una de las drogas por aparte. ¿Qué quiere decir eso? Que una droga no le quita el beneficio a la otra, sino que en conjunto se potencian un efecto beneficioso que no depende de la acción de la otra droga en el conjunto del tratamiento de la cuatriterapia. La iniciación con dosis bajas y un incremento progresivo produce un beneficio que es muchísimo en mayor magnitud que la titulación única. Por ejemplo, pueden decir, yo quiero titular solamente sacubitrilo valsartán, no empiezo nada de lo otro hasta que yo titule sacubitrilo, empiezo a dar el beneficio y ya se sabe que no, que el beneficio realmente se obtiene cuando se inicia dosis bajas y se obtiene un incremento progresivo. Sin embargo,
no cabe duda que el riesgo en esta estrategia terapéutica que ustedes ven que actúan dos grupos muy importantes que contribuyen a la facilitación de los fenómenos de hipercalemia, es una condición que es cierta y es muy real. Si nosotros miramos este efecto benéfico, obsérvenlo ustedes aquí. Este análisis del doctor Baduganathan muestra que en una estimación de los efectos en los principales eventos cardiovasculares relacionados con la cuatriterapia, comparada con la terapia convencional, que es el uso de inhibidores de la ECA y antagonistas de los receptores de de los beta bloqueadores, se logra una reducción de la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca en el 62%, una reducción en la mortalidad cardiovascular del 50%, una reducción de las admisiones por insuficiencia cardíaca en el 68% y una reducción en la mortalidad por todas las causas del 47%. De tal forma de que no queda ninguna duda en todos estos análisis de estimación de los beneficios en el beneficio que se obtiene en la vida real. Si miramos datos de vida real, esto es un análisis de un registro retrospectivo del Geisinger Health System, en el cual fueron más de 3.900 pacientes, en los cuales por razones de haber caído la tasa de filtración glomerular, muchos médicos decidieron o suspender el medicamento o continuar el inhibidor de la ECA o el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto se hizo un seguimiento a 5 años. Y observen en forma interesante cómo los pacientes que persistieron en la utilización del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a pesar de haber caído los niveles de tasa de filtración glomerular, tuvieron una reducción significativa, una mejor sobrevida, con un aumento de un 39% del riesgo de mortalidad por todas las causas, un aumento del 37% de los eventos cardiovasculares mayores y un aumento del 19% en forma interesante de la progresión del daño renal. O sea, estos pacientes cayó la tasa, pero al quitarle el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tuvieron mayores efectos adversos con relación a los que continuaron el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Profe, partiendo de lo que hablamos de mantener lo que es toda la terapia médica óptima, inclusive mantener, dado riesgo-beneficio, continuarla, en este paciente, ¿qué piensa añadir los inhibidores SGLT2? Sí, yo creo que es una pregunta importante porque empezando por en condiciones renales, siempre se piensa que probablemente no va a ser un efecto benéfico. Pero nosotros miramos el aspecto global de todos los estudios clínicos en este metaanálisis recientemente publicado de los beneficios y de todos los estudios pivotales de los SGLT2 inhibidores en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden observar claramente cómo la muerte cardiovascular y la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca se logró una reducción del 24% con una consistencia en todos los resultados del estudio clínico. Hubo una reducción de la primera hospitalización por falla cardíaca del 31% y una reducción del punto combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca que fue absolutamente contundente en un 26% en los estudios pivotales. Y si nosotros miramos en ese aspecto específicamente en el paciente con enfermedad renal, recuerden ustedes que nuestro paciente tenía una tasa de filtración glomerular de 41 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado de superficie corporal. En este estudio clínico, en el DAPA-CKD, ustedes pueden encontrar cómo los pacientes en dosis máxima toleradas de inhibidores de la ECA o ARA2 estables por más de 4 horas, por más de 4 semanas, perdón, hubo grupos de pacientes diabéticos y no diabéticos. ¿Y qué encontró en estos pacientes con enfermedad renal? En el punto compuesto primario, una reducción del 39% del punto combinado, de una caída de más del 50% en la tasa de filtración glomerular, muerte por causa renal o muerte cardiovascular. En el punto primario, en el punto compuesto secundario, una reducción que fue muy importante del 29% del punto combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y una reducción muy significativa de la mortalidad por todas las causas, lo cual demuestra no solamente un perfil de seguridad, no empeora la función renal, reduce la posibilidad de muerte renal, reduce la mortalidad cardiovascular y tiene un aspecto muy interesante que en la medida en que yo tengo mayor deterioro en la función renal, probablemente mi impacto en el daño renal puede que sea menor, pero el impacto en la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca se convierte en algo fundamental, en algo bastante significativo. Y otra cosa que es bien relevante es la seguridad. Cuando uno mira que la mortalidad por todas las causas se reduce, simplemente me dice que estoy haciendo una estrategia terapéutica con beneficio cardiovascular, con beneficio renal, con beneficio en hospitalizaciones, pero que es segura, porque no aumenta la mortalidad por todas las causas.
¿Qué hace entonces este beneficio? Este beneficio se logra en que se reduce en un 39% la progresión de más del 50% de deterioro de la función renal, una disminución en la progresión a fallo renal terminal o avanzado, una disminución en el 29% de la muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y una reducción del 31% de la mortalidad total. Buenísimo, profe. Partiendo de nuestra terapia médica óptima, los famosos 4 fantásticos, ¿sí? Incluyendo un quinto fantástico del cual ahorita hablamos, que la rehabilitación es fundamental. Yo quiero hablar de la existencia o no de un sexto fantástico, ¿no? Y esto es toda la terapia no farmacológica que podemos ofrecer a un paciente. Y dentro de esto, pues, incluimos la dieta. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para la dieta de estos pacientes que ya vienen con cuadros de hipercalemia, que están bajo titulación ambulatoria de la terapia médica óptima? ¿Qué recomendación el doctor Fuentes podría brindar para ese grupo de pacientes? Bueno, digamos, es un abordaje, como usted bien lo menciona, Alejandro, es un fantástico el tema de la nutrición en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues hace parte del ABC del tratamiento, ¿sí? Pero, digamos, específicamente en esos pacientes para dieta baja en potasio, ¿sí? Es más una terapia de soporte que una terapia definitiva. Yo creo que estamos más que claros en que no podemos obtener disminución en los niveles séricos de potasio a objetivos terapéuticos con solamente intervenciones dietarias, ¿sí? Punto número 1. Y punto número 2, digamos que las dietas bajas en potasio, ¿sí? Van en contravía a lo que nosotros consideramos una dieta saludable, ¿sí? Entonces, porque digamos que puede empeorar, de hecho, muchas condiciones cardiovasculares, ¿sí? Las dietas bajas en potasio, digamos, incluso, digamos, sabemos que contradice, pues, digamos, la dieta DASH, ¿sí? Puede empeorar la hipertensión arterial. Es difícil obtener la adherencia de los pacientes a la terapia, eso es una realidad, ¿sí? Digamos que dentro de los objetivos que nosotros buscamos no es específicamente dirigirnos a disminuir la ingesta de potasio, sí hacemos unas recomendaciones específicas con respecto a ciertos alimentos, los granos, los frutos secos, sí, pues digamos que eso, pero recordemos que eso también va a ocasionar síntomas gastrointestinales en los pacientes que son síntomas molestos, ¿sí? De manera tal que hablar de una restricción en la ingesta de potasio no es el pilar fundamental del tratamiento, lo utilizamos como terapia de soporte, no como una terapia definitiva para tratar de obtener hipocalemias significativas clínicamente y pues recordar que es de difícil adherencia, que tenemos limitación en la adherencia por la constipación y pues que definitivamente contradice lo que es la dieta DASH, ¿listo? Entonces de manera tal que sí es importante hacer digamos, unos ajustes nutricionales, pero no es la terapia definitivamente que nosotros utilizamos para obtener los desenlaces clínicos y paraclínicos en los pacientes con hipercalemia. Listo, profe. Bueno, partiendo de lo que hemos hablado, lo que el profe Efraín nos ha contado, lo que el doctor Fuentes nos ha dicho, pues definitivamente el impacto en la mortalidad es sumamente importante en el desenlace de todos estos pacientes. Pero, ¿qué pasa si planteamos no realizar cambios terapéuticos? Y esto más queremos hacerlo como una reflexión. Profe Efraín, no sé usted qué considera acerca de esta locución, de poder plantear esto. No hagamos cambios. Yo creo que la respuesta debe ser suficientemente contundente. No debe ser una opción no ofrecer cambios terapéuticos por medicamentos modificadores de la enfermedad. Y la razón es absolutamente contundente, ya lo hemos visto, ya lo presentó Sergio, ya lo mostró Sergio en su presentación, en la cual sin duda alguna, hoy por hoy tenemos medicamentos modificadores de la enfermedad y se llaman así porque realmente modifican la progresión de la enfermedad, reducen la mortalidad cardiovascular y la progresión de insuficiencia cardíaca, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducen el riesgo de muerte súbita, de tal forma que considerar no modificar por el miedo a la posibilidad de tener una hipercalemia, yo creo que no es una opción muy válida. Sobre todo yo pensaría que empieza a rozar niveles no éticos. Prueba de esto, vuelvo y repito, esta diapositiva, es tan contundente esta demostración de los 4 medicamentos fundacionales o modificadores de enfermedad comparativamente con lo que tradicionalmente veníamos manejando en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias, profe. Viene el escenario de nuestro paciente ambulatorio, hipercalemia, titulación de falla, y pues decidimos intervenir, hacer algo pues para controlar el potasio. ¿Qué utilidad de añadir resinas, profe Fuentes? Bueno, definitivamente cada vez más a la baja, ¿sí? Cada vez más a la baja el utilizar resinas de intercambio para manejar la hipercalemia. Primero porque, digamos, tiene efectos deletéreos con respecto a síntomas gastrointestinales,
Venga, y una cosa muy importante que hay que mencionar acá es que hay que recordar que nosotros estamos jugando, ¿sí? Con una serie de medicamentos que constituyen varios medicamentos en varias tomas al día, ¿sí? Si nosotros adicionamos terapias médicas que alteren la motilidad gastrointestinal, digamos que indirectamente estamos afectando adherencia en el paciente, ¿sí? Recordemos que si bien los efectos benéficos son altísimos, ¿sí? Mortalidad, hospitalizaciones, mejoría en clase funcional, etcétera, ¿sí? Tenemos que garantizar que las condiciones basales del paciente sean las mejores, ¿sí? Definitivamente, esta terapia cada vez está más en desuso. No ha demostrado beneficios clínicos netos a favor en la terapia con respecto ni a mortalidad, ni mejoría en clase funcional, ni a reingresos hospitalarios. Todo lo contrario, pues lo que cada vez vemos más es incluso complicaciones gastrointestinales en estos pacientes que utilizamos esta terapia. Viene en desuso. Yo creo que definitivamente 10, 15 años atrás sí se utilizaba, la alcanzamos a ver muy frecuentemente. Hoy por hoy, digamos, se sigue utilizando en sitios donde no hay disponibilidad de más terapias, pero definitivamente no hay beneficios clínicos netos a favor de utilizarlo, ¿sí? Todo lo contrario, síntomas gastrointestinales. Entonces, cada vez una terapia más en desuso, la tenemos todavía a la mano, pero digamos que no es lo primero que nosotros pensamos en nuestros pacientes, ¿listo? Por todo lo anteriormente mencionado. Listo, listo. Pero entonces si nos vamos a la contraparte y decir, bueno, ¿qué le ofrecemos al paciente? Conociendo lo que el profe nos decía, las resinas vienen cada vez en desuso. Añadir nuevos quelantes de potasio, profe Efraín, ¿traerían algún beneficio en mantener la terapia médica óptima, impactar en mortalidad? Sí, definitivamente sí. Yo quisiera hacer como una reflexión en ese sentido y es, por ejemplo, cuando ustedes ven un paciente oncológico que le van a hacer una terapia con quimioterapia, ustedes ven la formulación y por lo primero que se empieza con un antiemético. Y el antiemético no hace parte ninguna forma en el tratamiento del cáncer. Hace parte de una estrategia para prevenir el efecto adverso o que puede de alguna forma molestar la estrategia terapéutica del paciente con tratamiento con cáncer. Y yo creo que nadie va a discutir que se utiliza es para eso y no para modificar el resultado final de la enfermedad. Entonces, definitivamente estos quelantes de potasio para tratar la hipercalemia en pacientes adultos, dos muy relevantes que son el ciclosilicato de sodio y zirconium o el patiromer, son estrategias terapéuticas que de alguna forma ayudan a esos pacientes en los cuales, en especial nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros requerimos tener unos niveles de potasio adecuados que nos permitan subir los medicamentos que cambian el futuro de los pacientes y reducen la mortalidad. Entonces no puede ser un impedimento ni debe ser la reducción de la dosis, como ya hemos mencionado en forma bastante contundente, del beneficio de estos 4 medicamentos en función con los resultados cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son los potenciales beneficios de los quelantes del potasio en el tratamiento de los pacientes, especialmente con insuficiencia cardíaca? El más importante es que facilita las dosis óptimas de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disminuye las consultas por urgencias o de urgencias en pacientes con hipercalemia. Reduce la frecuencia de hospitalizaciones por hipercalemia. Recuerden ustedes que una de las cosas que más aumentó las hospitalizaciones por hipercalemia fue cuando salió, después del estudio Rales, la utilización de espironolactona, se dispararon las hospitalizaciones por urgencia por hipercalemia, por mal uso y por un inadecuado seguimiento o titulación de la dosis de los pacientes con la utilización de espironolactona. También reduciría los costos del cuidado de los pacientes y sin duda alguna a todos nos aliviaría el temor de tomar o prescribir terapias con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de tal forma que tiene un potencial muy grande para el beneficio en el manejo de los pacientes nuestros con insuficiencia cardíaca. Si nosotros miramos el consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018 sobre el tratamiento de la hipercalemia en pacientes con enfermedad cardiovascular que vienen siendo tratados con inhibidores en cualquiera de los escenarios del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver, por ejemplo, el cuadrante de nuestro paciente. Nuestros pacientes tenían niveles de potasio por encima de 5. Y la primera pregunta que uno se plantea, ¿está en dosis objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? No, o sí lo está. Si el paciente no lo está, debo iniciar un agente reductor de potasio aprobado. Si se detectan que los niveles de potasio después de eso están menos de 5, aumente la dosis y titule el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y controle de cerca los niveles de potasio y mantenga el agente reductor de potasio a menos que usted identifique una etiología tratable
para la hipercalemia. Por ejemplo, está tomando suplementos de potasio o está combinando dos medicamentos que aumentan el potasio y no son necesarios, fármacos, por ejemplo, como corticoides, etc. Si el paciente, estando en el rango entre 5 y 6,5, si está en dosis objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se puede iniciar el tratamiento con un agente reductor, controlen en los niveles de potasio, mantenga el agente reductor a menos que identifique una etiología tratable alternativa para la hipercalemia. Entonces es un mensaje muy claro que nos permite a nosotros en la guía tomar la decisión con relación a cómo sigo la estrategia terapéutica de mi paciente, cómo le ofrezco el beneficio de la titulación del medicamento, cómo se lo ofrezco para poder titular el medicamento modificador de la enfermedad. Entonces, las recomendaciones seleccionadas sobre el tratamiento de hipercalemia en pacientes con falla cardíaca en el consenso de expertos del 2019, que ya está la parte actualizada, dice los nuevos quelantes orales de potasio se pueden considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin enfermedad renal para controlar la hipercalemia. En pacientes seleccionados, esta terapia puede permitir el uso de antagonistas de mineralocorticoides o otros inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en más pacientes y en dosis más altas, pero aún no se sabe si esto mejorará los resultados de los pacientes. ¿Qué sabemos que mejora los resultados de los pacientes? Y vuelvo aquí yo al medicamento antiemético. No lo mando para mejorar el resultado de los pacientes, lo mando para permitir el tratamiento a la dosis que ha demostrado resultados benéficos en los pacientes y que no sea un impedimento los niveles de hipercalemia para lograr ese beneficio en los pacientes que requieran un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se administra? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos el caso del ciclosilicato de sodio y circonio, que es una mezcla muy sencilla, es un medicamento que no tiene olor ni sabor, eso es bien interesante, se absorbe perfecto en el agua, se administra conjuntamente, es administrable con cualquier otra medicación, es administrable con o sin comidas y no necesita ninguna consideración especial en la conservación del medicamento. Se disuelve los 10 gramos de la molécula para el ataque inicial, eso quiere decir la dosis alta es la dosis para el ataque inicial de la hipercalemia y se va a administrar 3 veces al día. Se va a administrarse 3 veces al día para lograr una reducción. ¿Qué es lo interesante? Miren, este fue el diseño y el algoritmo que se hizo en el estudio clínico donde se identificó los beneficios en la reducción de potasio con el tratamiento con el ciclosilicato de sodio y circonio. Este es un paciente que tenía 5.5 de potasio en el ISTAT. Se le dieron 10 gramos de ciclosilicato de sodio y circonio 3 veces al día, hasta que lograron llevar los niveles de potasio entre 3,5 y 5, que es el rango normal del paciente. ¿Qué hicieron? ¿Qué encontraron ellos? Miren, lo fueron midiendo cada hora la reducción del potasio y observen ustedes que en 4 horas ya prácticamente los niveles de potasio alcanzan casi que el rango de normalidad y muchos de los pacientes ya en 24 horas ya han alcanzado el nivel de potasio de normalidad. ¿Y qué se encontró? Que a las 48 horas ya eran prácticamente normal los niveles de potasio y el tiempo, la mediana en la cual se alcanzó la normalización de los niveles de potasio fue de 2.2 horas. Eso significa que en condiciones agudas también nos va a servir y probablemente va a haber un cambio, digamos, de estrategias terapéuticas en los pacientes con condiciones de hipercalemia aguda que puedan, por supuesto, recibir la droga, el medicamento. El potasio fue normalizado en el 84% de los pacientes a las 24 horas y el 98%, prácticamente casi el 100% de todos los pacientes a las 48 horas ya tenían los niveles de potasio en el rango entre 3,5 y 5 de los niveles de potasio en sangre. ¿Qué ocurre después? Si el nivel observado en cualquier momento en que se haya logrado está entre 3 y 4, se suspende la utilización del ciclosilicato de sodio y circonio, pero si persiste entre 3, 5 y 5, se siguen dando el ciclosilicato de sodio y circonio 5 gramos una vez interdiaria, cada día de por medio. Y se va mirando el seguimiento. Si el paciente persiste con niveles de potasio entre 3 y 3,4 a dosis reducidas, que está entre cada interdiario, se puede considerar suspenderla para que no siga subiendo el potasio, pero si sigue entre 3, 5 y 5, se siguen las dosis de ciclosilicato de sodio y circonio cada día. Esto es cada día. Si el paciente aumenta los niveles, por ejemplo, suben los niveles, se aumenta
la dosis de ciclosilicato de sodio y circonio a 10 gramos día, y excepcionalmente se tiene que llegar a las estrategias de utilizar ciclosilicato de sodio y circonio de 15 gramos, donde se vio en el estudio clínico que pueden aparecer un poquito más la presencia de eventos adversos. Si están en niveles muy elevados, que persisten acá en niveles muy elevados, se aumenta a 5 gramos diarios, porque era interdiario, se aumenta a diarios, o en su defecto a 10 gramos diarios, o en su defecto a 15 gramos, dependiendo de que se logre controlar o no se logre controlar los niveles. No olviden ustedes que si no encontramos una causa secundaria, el tratamiento con los quelantes de potasio se debe continuar en forma indefinida para lograr la titulación adecuada de nuestro paciente y lograr el beneficio que nos trae este tipo de tratamiento. Profe, muchas gracias. Y pues yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Yo creo que el mensaje es claro, profe. Estrategias como estos nuevos quelantes, el no discontinuar la terapia médica modificadora de enfermedad, pues es clave, más en este paciente que está en titulación. Entonces, yo creo que ese fue nuestro escenario ambulatorio. Quiero trasladar los casos clínicos a un siguiente escenario, ¿no? También en escenarios hospitalarios. Este es el caso de una paciente femenina, 65 años, natural de Medellín, actualmente ama de casa. Su enfermedad actual, un cuadro de 5 días de evolución, malestar general y deposiciones diarreicas. En ese momento, una clase funcional NIHA 2, sin deterioro clínico, sin síntomas congestivos, una presión arterial de 90/56, una frecuencia cardíaca de 52, no tenía edemas. Antecedentes, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, 35%, etiología isquémica, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, estadio 3. Dentro de su terapia modificadora de enfermedad veníamos con bisoprolol 2.5 miligramos día, sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12, espironolactona 25 una vez al día, metformina 2 veces al día, aspirina 1 vez al día y atorvastatina 40 miligramos 1 vez al día. Nos enfrentamos a revisar su electrocardiograma, más bajo todos sus antecedentes, revisar sus paraclínicos. Encontramos que, pues, de entrada, con su previa enfermedad renal estadificada como estadio 3, vemos que, pues, en este momento, estadio 5, ¿no? Más podríamos decir una enfermedad renal crónica con una agudización, un potasio sérico en 7.1, y otros paraclínicos que complementamos, un sodio de 147, un magnesio de 2.1, un NT-proBNP de 1634, pH importante en este escenario 7.36, una osmolaridad en orina de 542, una fracción excretada de sodio en orina de 0.8 y una fracción excretada de urea de 26%. Revisando el electrocardiograma, ¿sí? Haciendo una correlación, vemos pues un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca en 75 latidos por minuto, un eje normal. Llama la atención ondas de morfología normal, no se ven picudas, el QT está normal, el PR es normal. Entonces, acá parte una pregunta y que yo creo que es una reflexión más académica, profe. Sí, podemos tener un potasio de 7.1, sabemos su correlación con los niveles, con cambios eléctricos. ¿Qué características son las que enmarcan a estos pacientes con hipercalemia a nivel electrocardiográfico, profe? ¿Sí? Entonces queremos hacer más esa reflexión en nuestro ambiente ahorita académico, con presencia de estudiantes, internos, residentes, para tener en cuenta eso y que es clave a la hora de interpretar estos electrocardiogramas en este escenario de pacientes. Y una curiosidad que tú mencionaste claramente en el electrocardiograma previo es que a pesar de tener 7.1 de potasio, esta es una persona que tiene una enfermedad renal crónica de larga data y muchas veces toleran incluso niveles de potasio más altos sin tener marcadas alteraciones electrocardiográficas. Entonces hay que entender que eso no está en una correlación de que este número me va a mostrar este hallazgo electrocardiográfico. Pero sí es muy importante reconocer las características electrocardiográficas porque toman las medidas que nos indican a nosotros de entrada que debemos hacer intervenciones terapéuticas de urgencia. Estos son tomados de la literatura, pero son pacientes, un caso de vida real, en el cual ustedes observan un paciente en normocalemia con 4.2 niveles de milimoles de potasio, en el cual después cuando sube a 8.2 empiezan a aparecer ciertas características que es importante tenerlas presentes. Uno, la amplitud del complejo QRS, que son fundamentales. Dos, el eje izquierdo. Ustedes me dirán, pero aquí también tenía el eje izquierdo, pero observen ustedes que todavía tenía Rs en la pared inferior,
y se comieron todas las R's, quiere decir que el eje se fue más a la izquierda aún. Estaba en hemibloqueo anterior superior, pero se va casi mucho más allá de más de menos 45. Eso es una característica también de esos estados de hipercalemia importantes. Hay una elevación del segmento ST que simula un infarto anterior, lo que se denomina también una característica como la fenocopia de los hallazgos de Brugada, y se ven específicamente entre B1 y B2. Ustedes no ven una elevación del ST que progrese a ningún otro sitio adicional, ni cambios recíprocos que nos estén sugiriendo la presencia de un infarto agudo del miocardio. Y las características van avanzando en la medida en que aumentan los niveles de potasio. Aquí en los niveles de 9.2, este paciente se encuentra en una actividad eléctrica sin pulso, con una curiosidad interesante que mencionan en este artículo, y es que miren lo que lee la máquina del electrocardiograma. Lee taquicardia sinusal, acortamiento del PR, ectopias ventriculares, eje indeterminado, no puede excluirse un infarto anterior, unas alteraciones marcadas de la onda T. No le pegó absolutamente a nada. E incluso da una frecuencia cardíaca de 185. Son muchas de las características en las cuales el electrocardiograma que adquiere una apariencia sinusoidal, y ustedes la ven aquí, una apariencia sinusoidal cuando los niveles son muy marcadamente elevados. Entonces este paciente lo encontramos muy seguramente en actividad eléctrica sin pulso, con un QRS ancho y muy bizarro que no determina nada, con un eje superior muy derecho, ustedes lo ven que se va una BR casi todo para arriba, y un doble conteo de frecuencia cardíaca por una inadecuada interpretación del software que hizo el electrocardiograma. Este paciente está con una hipercalemia en una actividad eléctrica sin pulso, o sea, en paro cardíaco. En este caso, en estas características especiales, estos pacientes no les funciona la defibrilación, porque aquí se puede ver una característica como si fuera una taquicardia ventricular. Entonces, miren, taquicardia de complejo ancho sin pulso, ustedes inmediatamente, nosotros todos pensaríamos en la necesidad de considerar la opción de una desfibrilación. No funciona la amiodarona en este grupo de pacientes tampoco, en este ritmo sinusoidal. El eje QRS también sigue siendo superior derecho, y tiene el patrón sugestivo de un infarto anterior o el patrón del fenotipo de Brugada, del signo de Brugada, de tal forma de que encontramos unos hallazgos que nos dicen, ojo, aquí hay unas características que no responden a ciertas intervenciones y que pueden hacerlo a uno pensar en la posibilidad de que sea hipercalemia. ¿Por qué va eso a la situación? Porque probablemente no tengamos los niveles de potasio en este momento, no los tengamos en nuestro paciente. Entonces, reconocer estas características electrocardiográficas nos puede dar un signo de alarma para hacer una intervención. Y ustedes ven aquí cómo estas características de los cambios dinámicos de la hipercalemia en un paciente en hemodiálisis con falla cardíaca en este reporte de casos, miren cómo el punto o la onda sinusoidal con la amplitud marcada del complejo QRS y el aplanamiento tan significativo de la onda P se traduce en unos niveles de potasio marcadamente elevados que se van corrigiendo en la medida que ustedes ven que se va reduciendo los niveles de potasio dado el manejo dialítico pues, de ese paciente. Entonces, cuando uno mira cuáles son las estrategias de tratamiento de la hipercalemia aguda, las metas de tratamiento primero incluyen antagonizar los efectos del potasio en las membranas celulares excitables con el uso del calcio intravenoso. Y ese es realmente el papel. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces pacientes como el que tenemos en la primera presentación, que tú mostraste el electrocardiograma, que no tiene hallazgos electrocardiográficos de excitación de la membrana celular, el papel del calcio intravenoso sobraría en ese paciente. Entonces, segundo viene la redistribución del potasio extracelular dentro de la célula con el uso, por ejemplo, de insulina intravenosa y insulina intravenosa más glucosa con la utilización de agonistas beta-adrenérgicos como el caso del albuterol, etcétera, que podrían ayudar a hacer esa redistribución del potasio extracelular. Y obviamente aumentar la eliminación del potasio del cuerpo, del potasio de nuestro organismo, con el uso diurético o con las resinas de intercambio y obviamente el papel que cumple la diálisis vuelve fundamental. En los pacientes críticamente enfermos, en quienes se demuestra un complejo QRS ancho con una onda sinusoidal con la apariencia de una onda sinusoidal, que presenta una característica de taquicardia de complejo áureo que no es choqueable, defibrilable ni cardiovertible, que tiene un patrón sugestivo de elevación del segmento ST o una mala interpretación del software del mismo lectura electrocardiográfica, de inmediato se debe utilizar, administrar
calcio intravenoso en forma inmediata, incluso sin esperar a obtener los niveles de potasio, sino estas características electrocardiográficas nos deben obligar a tomar esa decisión. De otra mano, otro concepto es si tenemos la T picuda, que es una característica usual de los pacientes que tienen hipercalemia, no requiere el uso de calcio intravenoso, insulina o incluso adrenalina, sino otras estrategias como dar los secuestrantes de potasio, etcétera, en este grupo de pacientes en particular. ¿Cuáles son las situaciones entonces en las cuales el calcio intravenoso se debe administrar en forma inmediata? Entonces, hallazgos clínicos y electrocardiográficos que nos obligan de alguna forma a hacer la administración de calcio intravenoso en forma inmediata. Son pacientes con hipotensión marcada, acompañados de un complejo QRS ancho con un eje a la izquierda, con hipotensión y shock, con un complejo QRS ancho, elevación del segmento ST simulando infarto de la cara anterior en B1 y B2 específicamente, en paciente agudamente enfermo, quien se presenta con una taquicardia de complejo ancho y actividad eléctrica sin pulso, o una taquicardia de complejo ancho que no regula las características de ser choqueable con el desfibrilador, y un paciente que lleve con parálisis de extremidades bilateral y simétrico o tetraparesia acompañado de anormalidades electrocardiográficas significativas, obliga a la utilización inmediata del calcio intravenoso. Muchísimas gracias. Bueno, no, fenomenal. Yo creo que mejor imposible con respecto a la interpretación del electrocardiograma en pacientes con hipercalemia. De esta manera, digamos que considero que hemos hecho un abordaje con respecto al marco teórico del potasio, la hipercalemia. Discutimos unas consideraciones en cuanto al abordaje diagnóstico y terapéutico basado en 2 casos clínicos y, por supuesto, recordar la importancia del electrocardiograma como herramienta de cabecera para ayudarnos a guiar la terapia en estos pacientes. Hoy por hoy ya digamos que nosotros como clínicos, ¿sí?, tenemos un arsenal terapéutico que ha demostrado mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, mejorar los desenlaces de impacto no solamente en mortalidad sino en calidad de vida. Entonces la invitación, por supuesto, no solamente de nosotros como panelistas, sino de toda la sociedad, de todo el grupo, es a que incentivemos la optimización de la terapia farmacológica y que no sea un obstáculo la hipercalemia para seguir buscando los beneficios netos a favor de una dosis óptima de toda la terapia modificadora de la enfermedad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Al doctor Efraín, al doctor Alejandro, muchísimas gracias, de verdad que genial este intercambio de conceptos, y bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias en nombre del capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco y hipertensión pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Esperamos verlo en una próxima oportunidad y muchas gracias por su participación. Buenas noches para todos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.